Ahí estamos, ahí estamos. Listo, listo. Buenas noches a todos. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Soy el doctor Jorge Ayuso, urólogo del staff de la Clínica Urosur, y tengo la fortuna y el placer de estar con mi querido amigo Eduardo Cruz. Hola, Eduardo. Lalo, ¿cómo estás? Hola George, mi querido amigo, colega, acompañante de Mil Batallas. Así es. Me da Vamos gusto a... saludarte y darte la bienvenida a este nuevo webcast acerca de lo Live. que son las piedras. Sí, caray, vamos a hablar de un tema que nos apasiona mucho tanto a Eduardo como a mí, que son la litiasis y las diferentes formas de abordar el tratamiento, ¿no? Vamos a tocar, pues, varias preguntas que nos han estado mandando, pero pues me gustaría empezar con lo básico, ¿no? Y pues ahí, pues, qué mejor que tú, amigo, para que nos digas, que le expliques a la gente de una manera fácil qué son las piedras en las vías urinarias, una vez más. Una vez más, bueno, pues la enfermedad litiásica, son cálculos, son piedras, como su nombre lo dice, que están en la vía urinaria, y la vía urinaria comprende el riñón, el uréter, que son dos popotes, digamos, especie de popotitos que bajan hacia la vejiga, y también en la vejiga. Entonces, cualquier piedra que se encuentre a nivel de esas estructuras, pues se considera una litiasis urinaria. Obviamente, pues dependiendo el tamaño, dependiendo la densidad, o sea, la dureza de las piedras, la localización, es como debemos tratarlas. No sé si tú has tenido pacientes, amigo, que te han comentado que han expulsado piedras de manera espontánea. Sí, claro, el tema el poder orinar la piedra, ¿no? Nosotros tenemos pues muchos pacientes que muchas veces nos llegan pues pidiéndonos esos, pues digamos, remedios naturales o porque le dijeron, ¿no? De que se podían disolver. Bueno, llegaremos a ese momento. Me gustaría complementar tu introducción diciendo que, como bien dijiste, en cualquier parte de la vía urinaria se pueden formar las piedras, ¿no? Y pues aquí en nuestra región, en la península de Yucatán, tenemos una gran incidencia de casos, ¿no? Hay muchos pacientes. Me atrevería a decir que mm, más del doble que en el resto del país, ¿no? En otras regiones del país. Entonces, la clásica pregunta, ¿por qué se forman tantas piedras aquí en la región, Eduardo? ¿Qué le contestas a los pacientes cuando preguntan eso? Pues son varios factores, amigo. Yo creo que, como bien dices, aquí las piedras hay demasiada incidencia, y esto se ve reflejado también en las cirugías que hacemos, a diferencia de otras partes del país, donde la mayor parte son, por ejemplo, cirugías de próstata. Aquí es al revés, aquí el 70% de los pacientes se opera de piedras. Y esto tiene mucho que ver, pues, con muchos factores, principalmente la genética. Ha habido estudios que hemos participado en ellos, donde hemos encontrado que hay una deficiencia de citrato. El citrato es una sustancia que protege para la formación de piedras. Entonces, la población originaria de Yucatán y de la península tiene este potasio disminuido, lo cual pues no favorece la protección. Otro pues es es un tema bastante discutido, pero todo apunta a que sí, la dureza del agua, que es una situación bastante especial aquí en la península, tiene muchos minerales. La dureza es un factor que, si bien no se ha confirmado al 100%, pero sí se ve, por ejemplo, mayor incidencia de piedras, de pacientes formados de piedras, en aquellas poblaciones donde no hay agua potable y donde es difícil tomar agua que no sea de pozo. A veces así es como nuestros pacientes llegan a tomar el agua. Y pues otros factores también es la comida condimentada, el exceso de sal,
En sí, como es una enfermedad multifactorial, al decir esto nos referimos a que son muchas causas lo que, lo que ocasiona esto. Y bueno, también hay pacientes que de manera natural pues pueden arrojar piedritas, pero hay otros que no. Y esto se vuelve difícil cuando son pacientes, por ejemplo, en esta etapa de contingencia. A veces los pacientes pues tienen que ir al doctor, aunque tengamos esta etapa delicada de salud, a veces se convierte en una urgencia. ¿Qué nos puedes platicar de esto, amigo? Y bueno, fíjate que ahorita en estos meses de contingencia, Hemos operado varios juntos. sí, de hecho eso te iba a comentar, nos ha tocado intervenir a varios pacientitos, precisamente por lo que estás comentando, ¿no? El cólico, el dolor agudo, que muchas veces llega a ser insoportable, ¿no? O pacientes que pues llevan muchos años o tiempo con las piedras y se infecta la orina, bueno, requieren múltiples o diversas, diferentes tipos de intervenciones, que las cuales vamos a hablar más adelante, pero sí, en este momento de la contingencia, una de las cosas que no puede esperar, una de ellas es el cólico renal, ¿no? Causado por una piedra, es insoportable, y muchas de las que hemos operado, como bien dices, son pacientes así, ¿no? Complementando también lo que comentabas sobre ahora sí que las piedras, me gustaría también comentar que aquí en la península somos uno de los estados que más consumen refrescos embotellados, ¿no? Eso me faltó. Si no somos el número uno, creo que estamos muy cerca de serlo a nivel nacional y creo que continental, ¿eh? O sea, Yucatán es un gran consumidor de refrescos embotellados y ya se ha demostrado en múltiples ocasiones también ahora sí que esa relación, ¿no? Del tomar el refresco embotellado con la formación de piedras, sobre todo en pacientes que no toman agua, ¿no? Aparte de que consumen refrescos embotellados, disminuyen la ingesta del agua simple, ¿no? El agua sola. Entonces, también eso es algo importante, obviamente aunado a lo que tú dijiste del factor genético, este factor que hay en tantos pacientes que tenemos, ¿no? Del citrato de potasio, pero bueno. ¿Y en qué momento, o sea, cuándo crees que el paciente puede expulsar la piedra? O sea, porque te preguntan, doctor, ¿la voy a poder expulsar? ¿De qué depende eso? Sí, bueno, a veces depende principalmente del tamaño. Yo creo que esa es una de las principales razones por la que los pacientes pueden arrojar piedritas. Hay pacientes que anatómicamente su cuerpo les permite hacer eso, tienen unos tejidos complacientes y pueden arrojar piedras pues mayores o menores más bien de 1 centímetro. Yo creo que un buen corte para aterrizarlo en tamaño son piedritas de menos de 5 milímetros, son fácilmente expulsables. De 5 a 1 centímetro se pueden expulsar, pero ahí hay mucho riesgo de que se puedan atorar. Incluso nos ha tocado operar pacientes que con piedras menores de 5 milímetros entran a cirugía. Pero bueno, en el grueso de la población, la gran mayoría de las piedras que miden menos de 5 milímetros se pueden expulsar. De 5 a 1 centímetro es un poquito más difícil, es bastante, diría yo, complicado pasarlas, y no se diga más de 1 centímetro, ¿no? Piedras más de 1 centímetro son las que de repente sí nos van a causar una urgencia sí o sí. Sí. Esto hay que considerarlo mucho porque hay pacientes que saben que tienen piedras, y bueno, si la indicación es vigilancia, como en algunos casos solemos mencionar a algunos pacientes porque tienen piedras muy chiquitas, pues la vigilancia consiste en, como tal, vigilarla y no olvidarse de hacerse estudios seguidos para tratar de identificar en qué momento esta piedra llega a crecer, en qué momento se expulsa o en qué momento puede llegar a ocasionar
alguna urgencia, como tú ya mencionabas, ¿no? Esto del cólico es una verdadera urgencia urológica. Y pues yo quisiera invitar a las personas que están escuchando esto o viendo que le preguntaran a alguien si ha sentido algún cólico y ya van a ver las respuestas que les van a dar. Es un dolor muy, muy fuerte, es incapacitante, el paciente se retuerce, no se halla, es un problema bastante fuerte, pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, yo creo que también hay muchos remedios que pueden ayudar a los pacientes. No sé, ¿tú qué experiencia has tenido? Fíjate que esta es otra de las cosas que también siempre los pacientes acuden, ¿no? Con el clásico remedio que le mandó la abuelita o el vecino, ¿no? En realidad hay múltiples plantas medicinales, sustancias que se pueden hacer en tés, ¿no? O sea, el té, conocemos muchas, ¿no? El famoso, el cabello del elote, ese, ¿no? El agua de coco, bueno, chaya, muchas cosas que pueden hacer El té rompepiedras. en té, unas infusiones, y en realidad el paciente les tiene mucha fe, ¿no? Y la verdad es que sí, la realidad es que el que consuman estos tés de cualquiera de estas sustancias es bueno, ayuda, siempre y cuando no estemos ante un caso de una urgencia, ¿no? Cuando hay una urgencia como las que ya comentamos, ¿no? Cuando la piedra está atorada o cuando la piedra ya ocasionó una infección, estos remedios herbolarios, medicina, o sea, sí, herbolarios, yo no los recomiendo porque no van a ayudar y sí pueden empeorar los síntomas y empeorar mucho la situación del paciente. A mí me ha tocado ver pacientes que llevan tomando estos test durante meses y algo que se pudo haber solucionado de una manera muy sencilla, con una cirugía rápida, de mínima invasión, termina quitando el riñón, ¿no? Quitando ya, que es lo último que nosotros hacemos, ¿no? Cuando nosotros quitamos un riñón es porque ya el riñón ya no sirve, ya se dañó. Entonces, muchas veces es porque dejan pasar demasiado, aferrándose, ¿no? A estos remedios naturales que, repito, yo no estoy en contra de ellos, sirven, se pueden hacer, pero siempre y cuando no estemos ante un caso de urgencia, ¿no? Delicado, donde no tienen cabida ninguna de estas, pues ahora sí que remedios naturales, ¿no? Sí, que no esté tapado el riñón, ¿no, George? Oye, ¿y qué estudios, por ejemplo, ahorita que está la pandemia, ya ves que hay consultas en línea, qué estudios le puedes sugerir a un paciente para hacerse previo a una consulta online? Pues, y para saber si su riñón no está tapado también, porque eso es lo más delicado de esto, ¿no? Sí, lo principal es si el paciente está en condiciones, y cuando digo en condiciones es que no tenga el dolor, que no esté en el grito, ¿no? Como le llamamos, porque si está con dolor incapacitante, y lo que hay que hacer es controlarle el cólico, y ya una vez controlado el cólico o le duele, pero pues es algo, hay que hacerle un estudio de imagen. Puede ser un ultrasonido, ¿no? El ultrasonido es un estudio rápido, bastante accesible, hablando de económicamente, ¿no? Que nos puede dar muchas ideas de cómo está el riñón, cómo está la vejiga. Desgraciadamente no es el mejor estudio para las piedras, ¿no? El mejor estudio sigue siendo y seguirá siendo la tomografía, ¿no? La tomografía nos va a dar una visión muy, muy, muy amplia, muy buena, de no solamente si hay piedra, en dónde está y de qué tamaño está, ¿no? Entonces, muchas veces nos ha pasado, ¿no? Muchas veces en el ultrasonido no se logra ver la piedra y tenemos que pedir la tomografía, ¿no? Terminamos siempre pidiendo la tomografía. Ahora sí que, pero bueno, lo básico es un ultrasonido pues, para ir dándonos una idea de qué estamos tratando, ¿no? Sí, yo creo que es una herramienta muy útil. Yo siempre le digo a mis pacientes, si el ultrasonido sale bien,
vamos a creerle, pero si sale mal, hay que hacer una tomografía, porque a veces el ultrasonido no detecta piedras tan pequeñas, le falta un poco de más exactitud al estudio, pero también es importante considerar los costos. A veces un ultrasonido pues cuesta, no sé, como la quinta parte de lo que podría costar una tomografía. Sin embargo, si la situación lo amerita, pues hay que hacer la tomografía, aunque cueste, ¿no? Y algo importante que también estoy viendo aquí en las preguntas que nos mandan es qué tanto puede esperar alguien para hacerse un procedimiento y no arriesgarse a complicarse. No sé, amigo, tú, ¿qué experiencia tienes en estos pacientes que de repente se esperan, o cuáles pueden ser los datos de alarma para atenderse de una forma rápida? Híjole, esto es algo muy, muy importante, ¿no? Esta pregunta que nos hace la gente es muy importante. Es muy importante que entiendan que el tiempo en cuestiones de riñones y de piedras es muy importante. Para que, se dice en los libros que para que ya empecemos a tener un daño importante en la unidad renal, o sea, que el riñón ya empiece a sufrir cierto daño, tiene que tener una obstrucción de más de 10 a 14 días. Estamos hablando de 2 semanas, ¿no? Aproximadamente, que nos da el chance de poder vigilar al paciente, hacerle los estudios. En este tiempo se debe de solucionar la obstrucción, ¿no? Si pasa este tiempo, empieza a haber cierto daño del riñón, y eso es ahora sí que lo grave, ¿no? Porque una vez que se daña el riñón, pues generalmente ese daño ya no es reversible, ¿no? En algunas ocasiones sí se puede revertir, pero lo que hay que evitar es el daño. Yo siempre le explico a mis pacientes que la piedra como tal, pues la ha tenido ahí seguramente un tiempo. No es tanto el problema es que está tapado el riñón, ¿no? Porque se tapa, se obstruye, y es cuando empieza a haber estos daños, ¿no? Claro, estamos hablando de piedras pequeñas que logran obstruir el conducto este que comentabas, ¿no? De que es del diámetro de un popote. Pero tenemos piedras que operamos muy frecuentemente tú y yo, que son esos coraliformes que le llamamos, que son de 5 o 6 centímetros, ¿no? Esas piedras llegan a ocupar prácticamente todo el tamaño y toda la forma del riñón, y muchas veces esas piedras ya no duelen, es algo importante, dejan de doler, ¿no? O sea, como ya no se mueve la piedra porque prácticamente todo el riñón es una piedra, esos pacientes muchas veces les dolió en años anteriores y lo dejaron pasar, y cuando llegan con nosotros muchas veces ya no duele porque ya el riñón ya está total y completamente invadido por la piedra, ¿no? Les sorprendería ver las piedrotas que sacamos, ¿no? O sea, llenamos frascos y frascos de piedras, Sí, sí. y cuando se las mostramos luego a los pacientes dicen, todo eso tenía ya dentro, o sea, ¿cómo? No lo creen. O sea, en realidad yo que puedo sugerir, bueno, es en el momento que haya alguna molestia, pues acudir con un especialista que les dé un diagnóstico certero, ¿no? Un diagnóstico confiable, y que ya teniendo ese diagnóstico, pues ya puedan saber qué es lo que se debe de hacer, ¿no? O sea, no dejarlo pasar, no dejar que avance, porque a veces cuando avanza demasiado es cuando vienen los problemas, y desgraciadamente pues ya llega el punto que a veces hay que quitar el riñón, ¿no? Es lo que hay que evitar, ¿no? Es lo que hay que evitar, llegar a esos puntos. Sí, exactamente, amigo. Fíjate que ahora que mencionas lo de las piedras grandes, pues yo creo que una ventaja de las nuevas tecnologías en la forma de tratar los pacientes, pues es con cirugía de mínima invasión, ¿no? Sí, es eso. Ya decías, los pacientes cuando tienen piedras grandes, pues es muy, muy raro que tengamos que abrir a un paciente para quitar una piedra. Yo te podría decir que en mis 13 años, 14 que llevo de ser urólogo, nunca he tenido que abrir a un paciente para quitarle una piedra, aunque sea grande. Y esta cirugía, pues, se ha ido posicionando cada vez mejor, que es la cirugía percutánea, que es la forma en la que
en la que podemos quitar piedras grandes a través de una punción en la espalda y un acceso directo al riñón. Y pues aquellas que son pequeñas también por mínima invasión, por orificios naturales. Depende dónde esté la piedra y qué es lo que vamos a escoger, cuál sería la mejor de las técnicas. Yo creo que a lo mejor, bueno, estarás de acuerdo conmigo que piedras mayores de 2 centímetros, la mejor opción, si están en el riñón, pues es cirugía percutánea, que es la cirugía por la espalda. Piedras menores de 2 centímetros, la mejor opción es la cirugía láser, que es por abajo. Me gustaría que le explicaras, ¿quién mejor que tú, que eres un maestro experto en la cirugía percutánea? Porque pues eso que comentaste de que ya no se hace la cirugía abierta, pues ahí sí difiero un poquito contigo. Yo digo, eso va a depender mucho de las instituciones. En las instituciones, porque la gente que nos está escuchando dice, pues es que a mí me abrieron en el IMSS, ¿no? Sí, depende mucho. Sí. O sea, la cirugía abierta para piedras, sí. Sí, te escucho, amigo, te escucho. Exactamente. Desde la tecnología que usamos para la cirugía percutánea, la tecnología que usamos para la cirugía percutánea, desgraciadamente no en todas las instituciones públicas, hablando, ¿no? La tenemos, la mayoría ya la tienen, ya la estamos teniendo, ¿no? Incluso en hospitales un poquito rezagados, ya llegó. Es una excelente opción para, en vez de abrir como decíamos, ¿no? Antes esa cirugía que se abría el riñón y todo. Y como dices, sí, cada vez se hace más y afortunadamente ahorita las nuevas generaciones de urólogos que están saliendo ya la están dominando, ¿no? Sí, sí, es importante. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas? Nos preguntan acá, ¿qué ventajas? Tú eres el maestro en el IMSS. ¿Qué ventajas y desventajas hay entre hacer una cirugía, por ejemplo, abierta o una cirugía con láser, ¿no? O percutánea, de esto que tú comentas, ¿no? ¿Qué ventajas hay? Dime, ¿cuáles son? Bueno, la principal ventaja es la recuperación, número 1. El daño al órgano, como número 2. Y pues prácticamente el sangrado también es algo muy importante, ¿no? Estamos hablando de una recuperación cuando son piedras que están en el conducto. Son cirugías ambulatorias, es decir, el mismo día entra el paciente y ese mismo día se va. Tiene mucho que ver con el tipo de láser que se ocupe. En la clínica Urosur tenemos la ventaja de tener el láser de 100. Este es un láser que es una maravilla y tú no me dejarás mentir. Cada que lo usamos, nos sigue sorprendiendo de tener ese láser ahí. O sea, de verdad es un alivio para tanto el paciente como para nosotros. Disminuye los tiempos, la piedra se rompe más eficazmente y todo eso viene en una repercusión de una mayor recuperación para el paciente. Y cuando es cirugía percutánea, pues también, o sea, el hecho de hacer un agujero en el riñón, que es de 1 centímetro, a diferencia de una cirugía abierta, que son 10 centímetros, 12 centímetros, pues eso sí tiene mucho que ver en la recuperación. Y bueno, básicamente el sangrado también es otra de las ventajas. Con la cirugía de mínima invasión hay muy poco sangrado, muy poca incidencia de pacientes que tengamos que transfundir, es baja. Sin embargo, bueno, alguno que otro paciente sí se tendrá que transfundir, pero en realidad es muy baja la tasa de transfusión. Y bueno, básicamente todas esas son las ventajas de una cirugía percutánea. Oye, George, estaba viendo una pregunta de Carla Guerrero que mencionaba cuáles los riesgos de tener una cirugía de mínima invasión. ¿Cuáles podrían ser algunos de los riesgos? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? La cirugía de mínima invasión, aunque su nombre lo dice, mínima invasión, es como cualquier cirugía, ¿no? Los riesgos se minimizan mucho, ¿no? Como bien comentaste,
pero existen. Al fin y al cabo, hay que explicar bien al paciente que cuando nosotros hablamos de cirugía láser, no, el paciente a veces imagina que no tiene que pasar por el quirófano, ¿no? No, eso no es verdad. El paciente tiene que entrar al quirófano, tiene que someterse a una anestesia. La única diferencia es el abordaje. En vez de abrirle la piel para sacarle la piedra, abrirle el riñón, vamos a acceder a él a través de los orificios naturales, como tú dijiste, ¿no? Por donde orina, la uretra, ¿no? Entramos con unas cámaras, llegamos hasta la piedra y con el láser la disolvemos. Pero todo esto requiere pues una preparación como para cualquier cirugía. Obviamente, al disminuir los tiempos, al disminuir el sangrado que bien comentaste, el paciente se recupera mucho, muy rápido y la mayoría de los pacientes afortunadamente se van el mismo día a casa, ¿no? O al día siguiente. Pero pues ahora sí que los riesgos son pues inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? En el quirófano. Y pues eso pues sí es, ahora sí que es parte del procedimiento como tal, ¿no? Sí, yo también agregaría aquí con lo que comentas, que para cualquier paciente que tenga una situación infecciosa aguda, sea abierta o endoscópica, eso es un riesgo muy importante que hay que tratar de minimizar. Es decir, pacientes que tengan fiebre o pacientes que tengan pues datos de infección, escalofríos o que se sientan muy mal, sobre todo de fiebre, más que nada la fiebre o datos de debilidad generalizada, pero muy importante la fiebre, es recomendable esperar ahí el tratamiento, dar primero antibiótico, como decimos nosotros, enfriar la enfermedad, enfriar el cuadro, que el paciente mejore sus condiciones y luego se entra a una cirugía, porque sí, uno de los riesgos que se pueden presentar, incluso nos ha tocado ver pacientes que entran sin fiebre, entran bien a cirugía y después de la cirugía endoscópica salen con fiebre, y esto pues es algo que nosotros tratamos de evitar dando antibiótico, pero aún así es un riesgo que no podemos controlar al 100%, ¿no? Tratamos de evitarlo con la administración de antibióticos, las medidas necesarias para que esto no suceda, pero aún así, pues ya se ha demostrado que hay piedras que se atrapan, que quedan atrapadas entre las diferentes capas de una piedra, y cuando ésta se rompe, pues al romperse hay liberación de estas sustancias que producen las piedras y esto incrementa la fiebre, hay taquicardia, el corazón empieza a agitar, y esto a veces puede ser una urgencia, que hay pacientes que llegan a terapia intensiva, pero bueno, son riesgos mínimos de baja incidencia, pero sí son riesgos que sí se pueden presentar, ¿no? Sí, claro. Muy bien, amigo. Oye, ¿qué nos puedes hablar sobre los láseres, los tipos de láser que tenemos en Urosur? Platícanos qué hay de nuevo allá. Tenemos, en la clínica contamos con pues la mejor tecnología que hay actualmente en el mercado, ¿no? Tenemos láseres de diferentes voltajes. Tú comentabas sobre el láser de 100 watts, ¿no? Ese láser es como tú decías, manejar un Ferrari, ¿no? Como nosotros a veces decimos, ¿no? O sea, es una maravilla. No hay piedras que se resistan a ese equipo, ¿no? O sea, hemos roto o sea, rocotas, ¿no? Con ese láser, pero aparte también tenemos la ventaja de que con ese láser podemos tratar también la próstata, ¿no? Hay pacientes que llegan con padecimientos prostáticos y aparte tienen las piedras, ¿no? Entonces, con ese equipo, con esa tecnología, pues el paciente se ahorra una cirugía, se ahorra una anestesia, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos ambas al mismo tiempo, tratamos la piedra y tratamos la próstata, ¿no? Y pues tenemos el láser también de 50 watts, que es un láser de menor potencia cuando requerimos para piedras pues más pequeñas, que a veces, como tú decías, no son piedras tan grandes, a veces hay piedras de
de 5 o 6 milímetros, ¿no? O de 1 centímetro. Entonces podemos meter el láser de 50 watts y es fabuloso también para eso, ¿no? Entonces tenemos bastantes opciones con las cuales contar ahora sí que en esto de los láseres y las potencias hay muchas opciones. Afortunadamente nosotros contamos así que con las mejores, ¿no? En cuanto a calidad, y en ese sentido los pacientes pueden estar tranquilos que le estamos ofreciendo, pues ahora sí que la mejor calidad. Como todo en cuestión de esto, como todo en la vida, ¿no? La calidad es muy importante. Y pues a veces, desgraciadamente, tenemos algunas experiencias con pacientes que han sido tratados a veces con láseres pues de otras marcas, ¿no? Pues más que nada de calidades no tan buenas, ¿no? Y a veces pues sí hace la diferencia la calidad, ¿no? A veces el pagar un poquito más por pagar un mejor láser sí hace la diferencia muy importante. Sí, amigo, sí, hemos tenido experiencia de tener o recibir pacientes que se han operado con piedras, más bien tienen piedras grandes y se han operado con láseres que no son tan potentes. Pues aquí, ¿cuál es el problema? Que para empezar, terminan la mitad de la piedra, no se acaba por completo, tienen que meterse a varios procedimientos para terminar el tratamiento. Y esto, bueno, es una de las ventajas que tiene nuestro láser. Es, como tú dices, es un Ferrari, o sea, no hay piedra que se le resista. Obviamente hay que escoger bien los casos, dependiendo mucho el tamaño, yo insisto mucho en eso, porque el tamaño aquí, a diferencia de otras cosas, aquí sí importa, porque entre más grande es la piedra, pues la cirugía es un poco más compleja, por decirlo así. Entre más pequeña, pues va a ser una resolución mucho más rápida, pero bueno, eso a veces no se cumple esta regla, ¿verdad? A veces hay pacientes con piedras muy pequeñitas y que tienen verdaderos rompecabezas internos a nivel de su riñón, y bueno, y hay a veces piedras grandes que son muy fáciles de tratar. Y esto justamente es a lo que se refiere la endurología. La endourología es una rama de la urología que se trata de resolver las diferentes patologías o las diferentes enfermedades a través de video, o sea, a través de pequeños orificios o a través de cámaras, endocámaras que se meten e introducen a través del cuerpo, que llegan hasta el riñón, a la vejiga, a la próstata, a la uretra. Y pues a diferencia de algunos, bueno, de nuestros maestros que tuvimos también la oportunidad y el agradecimiento de que nos formaron, pues a ellos no les tocó tanto la endurología, ¿no? Hace 30 años, pues la endurología estaba un poco más en pañales. Yo creo que la endurología a partir de 20 años empezó a crecer mucho, y en los últimos 10 años ha crecido muchísimo gracias al desarrollo de los láseres, estos láseres tan efectivos que nos hacen, la verdad, a nosotros como médicos, como urólogos tratantes, como cirujanos, la vida más fácil, y al paciente, pues que se diga, ¿no? También la recuperación y el éxito de tratar a un paciente con un láser adecuado, un láser de 100 watts, o como tú bien dices, cuando la piedra no es tan grande, pues uno de 50, es lo ideal, y pues los pacientes de verdad quedan sin piedras, se les resuelve el caso por completo, y esto pues es un beneficio de operar al paciente en un solo turno, ¿no? Habrá pacientes que sí tienen piedras muy, muy grandes y que sí se les debe de explicar desde antes que van a meritar varias cirugías, pero bueno, son el mínimo, ¿no? Aún así, pues hay pacientes que se pueden presentar este tipo de cosas. Oye, amigo, y cuéntanos de la cirugía percutánea, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntales a los pacientes
qué es este tipo de cirugía que de repente mencionamos y nos falta explicarles. Sí, bueno, la cirugía percutánea, como bien comentaste, es una opción de mínima invasión en la cual pues accedemos al riñón, a la piedra del paciente a través de un orificio en la espalda. Esto obviamente es abismal la diferencia con las cirugías que comentábamos previamente, en donde teníamos que hacer una incisión de 30, 40 centímetros y cortar tejidos y posteriormente abrir el riñón en su totalidad y extraíamos la piedra, ¿no? Esta cirugía percutánea vino a cambiar eso. Este procedimiento accedemos, entramos con cámaras, con láser o con litrotriptores de otro modo. O sea, la idea es romper la piedra y sacarla en pequeños fragmentos, ¿no? Entonces, la indicación, pues también ya lo habíamos comentado, son piedras grandes. Cuando digo grandes, arriba de 2 centímetros, ¿no? No lo decimos nosotros, lo dicen las guías internacionales de urología, tanto europeas como americanas. Toda piedra mayor de 2 centímetros, el tratamiento indicado es una cirugía percutánea. Dentro de la cirugía percutánea, pues ya empezaron a ver también algunas variantes, ¿no? Que está la cirugía de mini percutánea. Bueno, ya empiezan ahí a ver cada vez a ser más pequeñito la incisión pequeña que de por sí es, ¿no? O sea, pero bueno, es un procedimiento, sí, es un procedimiento muy, muy, muy noble. Tiene sus cosas cuando alguna complicación sale mal, o sea, bueno, sabemos como en todo, ¿no? Pero la mayoría de las veces, afortunadamente, el paciente se va con una grata sensación, un grato sabor, porque pues lo que le ofrecían en otros lados es la cirugía abierta y pues... O a veces hasta quitar el riñón, ¿no? De repente me llegan... Sí, exactamente. Tengo que quitar el riñón. Exactamente, exactamente. Y pues muchas veces, pues esta cirugía les cambia por completo la vida a los pacientes, ¿no? Les das chance de que siga funcionando el riñón. Y pues bueno, ahora nos preguntan si aquí en Mérida hay personal médico que esté capacitado. Sí, totalmente, ¿no? Nosotros en la clínica contamos con una amplia experiencia en este tipo de procedimientos, tanto cirugía percutánea como cirugía endoscópica con láseres. Ambos procedimientos los manejamos a la perfección. Contamos en la ciudad con gente muy capacitada también que realiza estos procedimientos, ¿no? Y pues lo importante de este tipo de cirugía es que, pues lo que decíamos, ¿no? Tanto el procedimiento como la duración, como la hospitalización y la recuperación, se minimiza todo, es mucho más corto todo lo que es a diferencia de la cirugía abierta, ¿no? Las cosas que hay que considerar nada más para ese tipo de cirugía, pues es obviamente tener unos laboratorios a la mano, como bien decías, ¿no? Donde descartemos que haya una infección, descartemos que haya cualquier cosa que pudiera complicar lo que es el procedimiento. El día de la cirugía, pues el paciente tiene que estar en ayuno, llegar al hospital un par de horas antes, ¿no? Se le realiza el procedimiento y posteriormente, si todo sale bien, generalmente se va al día siguiente o a los 2 días a casa, sin sondas y sin nada, ¿no? Probablemente tendrá que seguir vigilándose el resto de su vida, porque mucho de lo que la gente ignora es que después de que uno padece piedras, pues hay que seguir la vigilancia, ¿no? Esto no es nada más, ya me operaron y ya, sino que hay que tener una vigilancia constante y seguir acudiendo a un chequeo, porque si no, a veces las piedras vuelven a salir, ¿no? Sobre todo si tenemos alguna patología, ¿no? Voy a leerte un comentario del público de un paciente que va a la clínica y habla precisamente de lo que estás comentando. Dice: yo he padecido de problemas de litiasis renal desde los 18 años, he tenido episodios de cólico renal, he podido expulsar algunas piedras por medio de la orina y actualmente tengo mi control médico por
asesoría médica por parte de su personal, está hablando de la Clínica Urosur, y con manejo de alimentación con nutriólogo, que también hay en la clínica. También tenemos un nutriólogo especializado en la dieta para evitar la formación de piedras. Y las modificaciones de estos hábitos alimenticios le han ayudado a reducir los episodios de cólico renal y así evitar el aumento de tamaño de las piedras, ¿no? Y esto es algo que acabas de mencionar, algo clave. Todo paciente que tiene piedras, pues es un paciente que tiene la probabilidad de volver a formar piedras en 5 años, hasta el 30%, y mucho de lo que puede ayudar a evitar la formación de piedras es que precisamente tenga una buena alimentación, que se quite de todos esos hábitos, ya lo mencionabas, el tomar demasiado refresco, el comer alimentos que tengan mucha sal o demasiadas proteínas, pues son factores que los nutriólogos nos van a ayudar. En la Clínica Urosur está una excelente nutrióloga en la que nos van a ayudar a tener este crecimiento, ¿no? Ya el paciente también es importante que sea consciente de que tiene que tener una responsabilidad en el cuidado de su salud, ¿no? No es nada más, como bien dices, ya me operaron, ya me quitaron la piedra y ahora sí vuelvo a lo mismo, a volver con mi misma dieta, ¿no? No tiene que haber modificaciones para que esto no se lleve a cabo. Y bueno, pues esto que mencionabas de la alimentación, sumamente importante. Acá tenemos aquí mira, acá hay una felicitación hay una pregunta y una felicitación hacia ti. Dice, ¿qué tan grave es padecer una enfermedad renal crónica? Y gracias al doctor Cruz, que es un excelente médico. Nos comentan, muchas gracias por sus comentarios. Bien. ¿Qué tan grave es padecer una enfermedad renal crónica? Bueno, pues es muy grave, ¿no? Una enfermedad renal crónica nos puede llevar a lo que más tememos, ¿no? Que es la diálisis. Sí. Si una enfermedad renal crónica no la atendemos a tiempo, puede derivar en la diálisis. La diálisis es cuando tenemos que sustituir el funcionamiento de los riñones con máquinas y otras cosas porque pues sin los riñones o el funcionamiento que realizan no podemos sobrevivir. Claro. Entonces, cuando los riñones se dañan, pues hay que sustituirlos ahora sí que con riñones artificiales, ¿no? Que es lo que hace la diálisis. Los pacientes pues tienen una calidad de vida muy disminuida porque viven conectados a una máquina en caso de que sea hemodiálisis, ¿no? Tienen que ir un par de veces a la semana, o hay quienes tienen diálisis peritoneales que se realizan en casa y se tienen que hacer 4 o 5 veces al día. Entonces, nuestra función como urólogos es evitar, ¿no? Evitar que lleguen los pacientes a esa diálisis o incluso a perder los riñones, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? Oye, pues fíjate que es muy importante esto. La enfermedad renal crónica, a diferencia tiene varias causas. Una de las principales causas es la diabetes y la hipertensión y también la litiasis renal. A diferencia de otros lugares, por ejemplo, fuera de la península, las principales enfermedades que producen insuficiencia renal es la diabetes y la hipertensión, pero aquí no, aquí en Mérida es al revés. Aquí la litiasis renal está por arriba de la hipertensión, sí por debajo de la diabetes, pero sí es la segunda causa de insuficiencia renal. O sea, eso nos habla de la gran magnitud de pacientes que tienen piedras, y una forma de evitar la insuficiencia renal es acudir al urólogo, obviamente cuando se tiene piedras, cuando se sabe que tiene piedras, porque lo que tú habías mencionado, ¿no? Si el paciente no se atiende de forma oportuna, pues a veces el riñón se echa a perder y tenemos que quitar el riñón por el bien del paciente. A veces son riñones abscedados, riñones infectados, riñones llenos de pus, y esos riñones no se pueden operar, se tienen que quitar, y eso pues contribuye a que si el paciente después desarrolla diabetes o desarrolla hipertensión o vuelve a desarrollar alguna otra piedra en el riñón que le queda, pues va a evolucionar más rápido a insuficiencia renal, ¿no?
Y la insuficiencia renal es una enfermedad que es completamente, pues de un manejo muy desgastante para el paciente. Sin embargo, bueno, hay pacientes que pueden llevar a cabo su vida prácticamente, pues entre comillas, ¿no? Como normal, pero sí tienen que ir por lo menos 2 veces a dializarse o a hemodializarse, es tener conectado un catéter en el abdomen, en el caso de la diálisis peritoneal, en el caso de la diálisis, hemodiálisis es conectado directamente en la vena, de la subclavia, bueno, y todo esto pues son gastos que se pueden evitar perfectamente con una atención oportuna, ¿no? Y volvemos a lo mismo, si ya sabemos que tenemos una piedra, bueno, hay que hacer lo necesario para cambiar esto, acudir al médico, acudir al urólogo, hacer la detección oportuna y listo, amigo. No sé, ya para terminar, si nos quieras comentar algo. Pues recordarles a la gente, a los pacientes que nos ven sobre la modalidad online. Seguimos teniendo la modalidad online en la clínica, tanto para los pacientes que no quieran o no puedan acudir a su cita presencial, podemos atenderlos en línea. Y los que quieran acudir, los que puedan acudir, en la clínica tenemos pues todo el protocolo necesario de sanitario, ¿no? Tenemos todas las medidas necesarias, todas las medidas de seguridad. Ahorita, en los últimos días, tengo entendido que ya están pidiendo la prueba de COVID en algunos hospitales. A lo mejor, si les toca cirugía o operarse en estos días, les van a tener que hacer obligatoriamente la prueba de COVID a los pacientes. Digo, está súper bien. Yo creo que está bien para que sepamos, antes que nada, ante qué estamos. Y pues nada más, para mí fue un placer estar contigo, amigo, esta noche. El placer fue mío, mi querido George, y recordarles lo que tú dices, ¿no? Todos en la clínica estamos preparados, tenemos las herramientas para poder tratar a un paciente con litiasis renal, litiasis vesical, cualquier tipo de litiasis. Y nada, pues agradecerte tu tiempo, el tiempo que has dado a esta charla. Y pues el lunes nos vemos, tenemos cirugía percutánea, Bien. Precisamente. Así es, Una amigo. piedra grande, pero esperemos que todo salga bien. Muchas gracias, amigo. Gracias. No, pues un placer. Adiós a todos. Saludos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.